Les damos la gracia y la más cordial bienvenida a esta reunión, a esta sesión de la Comisión de Derechos Humanos de esta séptima Asamblea Legislativa. Le vamos a pedir a la diputada Rebeca Peralta León nos haga el favor de leer el acuerdo porque se instaure esta comisión. Buenos días a todos, a todas. Bienvenidos a los invitados especiales, a los representantes de la Secretaría del Gobierno de la ciudad. Licenciada, bienvenida. Bienvenida a la exdiputada Dinora Pizano, expresidenta de la Comisión de Derechos Humanos en la sexta legislatura. Usted tiene muchísima información. Bienvenida a la maestra Itzel Checa, presidenta del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal. Bienvenida a la licenciada Alicia Naranjo, representante de la Secretaría de Seguridad Pública. Bienvenida a la doctora Perla Gómez Gallardo, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, a organizaciones civiles. Yo sí quiero mencionar que es un tema muy importante, que tenemos que trabajar, gracias, y a partir de la fecha vamos a estar trabajando de la mano con ustedes. Vamos a dar lectura al acuerdo de la Comisión de Gobierno, mediante el cual se propone la integración de las comisiones y comités de trabajo interno de la Asamblea Legislatura del Distrito Federal en la séptima legislatura. Considerar, primero, que el presidente del presente acuerdo es producto de una voluntad política, el compromiso y el consenso de los siguientes grupos parlamentarios que conforman la séptima legislatura: Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional, Partido de la Revolución Democrática, Partido Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, Encuentro Social, así como los representantes del Partido del Trabajo, Nueva Alianza y Partido Humanista. Segundo, que anteponiendo el interés de los habitantes de la Ciudad de México y gracias al esfuerzo de construir el acuerdo de unidad de los partidos representados en la séptima legislatura, se pone a consideración de la Comisión de Gobierno el presente acuerdo para su correspondiente aprobación, que con fundamento en el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la Comisión de Gobierno es el órgano interno del Gobierno permanente de la Asamblea Legislatura, encargado de dirigir y optimizar el ejercicio de las funciones legislativas, políticas y administrativas de la misma. Tercero, que el artículo 44, fracción 1 de la Ley Orgánica establece que corresponde a la Comisión de Gobierno suscribir acuerdos relativos a los asuntos que se desahoguen en el Pleno. Cuarto, que conforme a lo dispuesto en el artículo 44, fracción 2 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa, a la Comisión de Gobierno corresponde proponer a los integrantes de las comisiones y comités de este órgano legislativo. Quinto, que en términos de lo dispuesto por el artículo 59 de la Ley Orgánica antes citada y 28 del Reglamento para el Gobierno Interno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la Asamblea contará con un número y tipo de comisiones que requiera para el cumplimiento de las atribuciones, las cuales se integrarán proporcionalmente al número de diputados que acuerde la Comisión de Gobierno, sin que se pueda exceder al número 9 de los integrantes ni menor a 5, salvo la Comisión de Gobierno acuerde, por excepción y de manera justificada, una integración diferente. Estas comisiones conocerán en el ámbito de su competencia de las iniciativas, proyectos, propuestas con o sin puntos de acuerdo excitativas, deliberaciones, avisos, pronunciamientos o asuntos que les sean tomados por la mesa directiva. Sexto, que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 62 y 63 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa y 30 del Reglamento para el Gobierno Interior de este órgano,
Actualmente existen 36 comisiones ordinarias, las cuales se integrarán por los miembros electos por el Pleno de la Asamblea Legislativa a propuesta de la Comisión de Gobierno, contando con una mesa directiva, debidamente reflejando en ella la pluralidad de la Asamblea. Séptimo, que conforme al artículo 76 de la Ley Orgánica incita, la Comisión Jurisdiccional funcionará para toda la legislatura. Octavo, que de acuerdo con los artículos 79 y 80 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y 49 del Reglamento para el Gobierno Interior de este órgano, a la Asamblea Legislativa contará para su funcionamiento administrativamente con 10 comités, cuyos integrantes serán designados por el Pleno a propuesta de la Comisión de Gobierno. Noveno, que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 59, 60, fracción sexta y 73 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa, así como el artículo 47 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, contará para su funcionamiento con comisiones especiales aprobadas previamente por el Pleno de este órgano legislativo a propuesta de la Comisión de Gobierno, debiéndose reflejar esta la pluralidad de su conformación. Por lo anterior expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de Gobierno tienen a bien suscribir el siguiente acuerdo. Primero, que la Comisión de Gobierno, en términos de lo dispuesto en los artículos 59 de la Ley Orgánica, propone que las comisiones de Administración y Procuración de Justicia, Administración y Procuración Local, Hacienda, Seguridad Pública, Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, Reforma Política y Presupuesto, Cuenta Pública, Desarrollo y Infraestructura Urbana, sean integrados por 11 diputados y diputadas. Todo esto debidamente derivado de la nueva composición plural e histórica de esta Asamblea. Dada la relevancia para la sociedad de los temas que se tratan en estas comisiones y para su mejor funcionamiento. Segundo, se propone en pleno de la Asamblea la conformación de las comisiones ordinarias y especiales como lo disponen los artículos 59, 60, 62 y 63 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para quedar conforme el anexo único y forma parte integral del presente instrumento. Comisión de Derechos Humanos, presidente Luciano Jimeno Guanosta, de la coalición; vicepresidente Rebeca Peralta León, del PRD; secretario María Moguel Robles, del PRI; integrante Jorge Romero Herrera, del PAN; integrante Beatriz Adriana Olivares Pinal, del PRD; integrante de Morena, no han asignado el nombre del diputado o diputada; integrante de Morena, tampoco nos han hecho llegar los integrantes. Quinto, se instruye la coordinación de servicios parlamentarios a efecto de que se presente el auxilio necesario a las mesas directivas de las comisiones y comités a esta Asamblea, con el objeto de que queden debidamente instaladas, así como sean fundamentados y turnados los asuntos de su competencia desarrollados hasta el momento por el Pleno, Comisión de Gobierno. Sexto, se instruye a la Oficialía Mayor a llevar a cabo las acciones necesarias para que los presidentes de las comisiones y comités de esta Asamblea puedan ocupar las oficinas que les corresponden de manera inmediata a efecto de que puedan desempeñar correctamente sus funciones. Séptimo, las comisiones ordinarias de atención a la niñez y la diversidad de integración propuesta quedarán consideradas a que sean sancionadas favorablemente por la comisión respectiva y presentadas al Pleno para su aprobación. Octavo, las comisiones en las que se haya registrado el nombre del grupo parlamentario y no el nombre del diputado o diputada que lo integre, dispondrán al grupo parlamentario correspondiente en un plazo de 5 días hábiles para hacer la asignación correspondiente. Si transcurrido dicho plazo no se designan nombres, la Comisión de Gobierno presenta al Pleno de la propuesta de integrantes que sean necesarios para cubrir el número que corresponda para cada comisión. Noveno, notifíquese a las autoridades competentes, dado al salón de sesiones de la Comisión de Gobierno a los 22 días del mes de octubre del 2015. Es cuanto, señor presidente. Gracias, secretario. Vamos a pedirle a todos los asistentes favor de ponerse de pie para la declaración.
siendo las 12 horas con 9 minutos del día 13 de noviembre del 2015, declaramos instaurados los trabajos de esta Comisión de Derechos Humanos de la Séptima Asamblea del Distrito Federal. Gracias por hacer. Haga el honor a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Distrito Federal, a la doctora Perla, que pudiera dirigirnos un mensaje. Gracias. Buenos días a todas y a todos. Antes que nada, agradecer la invitación a estar presentes en la conformación de la instalación de la Comisión de Derechos Humanos de esta honorable asamblea. El día de hoy estamos aquí las y los titulares de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, tanto el programa de defensa, promoción, fortalecimiento institucional, e invitamos de manera especial a Bruno Huerta Pérez, nuestro expediente número 1 de la comisión, quien lleva 22 años colaborando en la institución, justo en este mensaje que es refrendar el trabajo que hemos estado encaminando y lo estratégico que es tener estas coincidencias con la Asamblea Legislativa. Desde la comisión que tengo el honor de presidir, reconocemos el papel de la Comisión de Derechos Humanos de esta Asamblea en la generación de iniciativas de ley en materia que responden al contexto actual de la Ciudad de México. Por otra parte, es importante hacer mención que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal implementa acciones que están directamente ligadas al trabajo de las y los diputados que impulsan desde este recinto legislativo. Es por esto que consideramos que trabajar conjuntamente permitirá establecer marcos normativos y políticas públicas en beneficio de las personas que habitan y transitan nuestra ciudad. Es importante así que esta Comisión de Derechos Humanos escuche las necesidades de las personas y propicie las condiciones para debatir temas que ante la cambiante circunstancia de la ciudad están definiendo el contexto político, social y cultural de esta. La Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa debe ser ese referente de progresividad y apertura. Es necesario impulsar propuestas que permitan la generación de marcos normativos que garanticen el acceso y la exigibilidad de los derechos humanos de todas y todos los que habitamos y o transitamos esta capital. Quisiera aprovechar este espacio para visibilizar ciertos temas que desde la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal consideramos prioritarios y retomados en el ámbito legislativo. Es imperativo implementar políticas públicas que vayan encaminadas a la erradicación de la violencia de género, que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres y que además aseguren la paridad de oportunidades para ambos. Se debe retomar los trabajos en torno al reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios y comunidades indígenas, asegurando que cuenten con un marco normativo incluyente y respetuoso de sus costumbres y tradiciones. También impulsar acciones en favor de las personas adultas mayores, las personas con discapacidad, la comunidad LGBTIQ, las personas jóvenes, la población en situación de calle y demás grupos en situación de vulnerabilidad. En materia de niñas, niños y adolescentes es importante recordar que si bien hace unos meses se promulgó la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes y que justo el día de ayer se promulgó la Ley de Niñas y Niños y Adolescentes en la Ciudad de México, se tiene el reto de promover los trabajos de armonización de las diferentes leyes locales en la materia para contar con un marco normativo amplio, consolidado, que permita garantizar a este grupo de población su condición de sujetos de derechos. Es importante también continuar trabajando para contar con esquemas pertinentes en materia de impartición y procuración de justicia acordes a la realidad actual de esta ciudad. La Comisión de Derechos Humanos de la Séptima Legislatura tiene el reto de cumplir una sociedad cada vez más participativa, más demandante y más conocedora de sus derechos. Es importante mantener el diálogo abierto, contribuir a la libertad de expresión, a la libertad de manifestarse pacíficamente y garantizar la libertad e integridad personal y el derecho al debido proceso. Es necesario que los marcos normativos garanticen la mayor protección de los derechos humanos en este tenor. También hay que acentuar la importancia de garantizar las condiciones para el desarrollo profesional de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas en esta ciudad. De igual forma, y tomando en cuenta las características del Distrito Federal,
queremos exhortar a esta Comisión de Derechos Humanos a impulsar iniciativas en materias de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Esta comisión tiene como eje prioritario que se retome el enfoque del desarrollo urbano y el derecho a la ciudad como un derecho humano, para convertir a esta ciudad en una ciudad sustentable, por lo que es necesario legislar en materia de desarrollo urbano, en donde el derecho a una vivienda adecuada, a un medio ambiente sano, al agua, a la salud y a la seguridad jurídica sean el punto de partida. En suma, debemos escuchar y observar el contexto actual para trabajar en aras de generar una cultura de los derechos humanos entre todas y todos, con una perspectiva de género y conforme a los principios de igualdad y no discriminación. Desde la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal queremos refrendar nuestra más amplia disposición para trabajar en conjunto en la construcción de herramientas que permitan a todas y todos la exigibilidad de sus derechos. Tengan la certeza que la Comisión siempre estará abierta al diálogo y al trabajo integral. Sabemos que tenemos un fin en común y es importante refrendar nuestro compromiso con las personas que habitan y transitan nuestra ciudad. Enhorabuena, muchas gracias por esta invitación y cuenten con la Comisión de Derechos Humanos. Gracias por la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. También está presente el licenciado Pablo Álvarez y Casa, en representación de la presidenta del Consejo contra la Discriminación de la Ciudad de México y además un viejo amigo personal de nosotros. Sí, buenos días a la tarde, nos he dicho a todas y a todos. A nombre de la presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, pues nos congratulamos con esta instalación de la Comisión de Derechos Humanos. Esta comisión ha jugado un rol muy importante en lo que se refiere a reforma de la ley para prevenir y eliminar la discriminación de la Ciudad de México. Tuvimos dos reformas en la legislatura pasada, una reforma muy a fondo que fue producto de un dictamen conjunto de 4 iniciativas de ley. Eso permitió robustecer el marco normativo del derecho a la igualdad y a la no discriminación, que si bien es un principio también es un derecho y que se ubica muy bien en esta comisión porque es un derecho específico, es un derecho humano específico, y nos parece que esta comisión estamos ciertos de que podrá continuar los trabajos que se han venido implementando desde la quinta legislatura. Recordemos que la quinta legislatura fue la que creó el marco vigente en el derecho a la igualdad y no discriminación con la promulgación de la ley en la materia, y la sexta reforma esta ley aprovechando algunas oportunidades que discutimos oportunamente con la Comisión de Derechos Humanos, y creemos que esta séptima podrá profundizar en el trabajo efectivo. Por otra parte, queremos hacer una anotación importante, que es que las políticas públicas tienen que atacar la causa de los problemas, y creemos que muchas de las causas de los problemas de la igualdad, de la violación al derecho a la igualdad de discriminación tienen que ver con la pobreza. Entonces, nos parece que iniciativas como las que se están discutiendo por mejorar el nivel de ingreso, el salario mínimo, atacan las causas del problema de la discriminación en la Ciudad de México. Y en ese sentido hacemos un llamado a que la Comisión de Derechos Humanos se sume a estos esfuerzos que están discutiendo en la agenda pública, no solamente local, sino también nacional. Felicidades, Luciano, por el nombramiento. Seguramente, como presidente de esta comisión, estamos confiados de que impulsarás este tipo de iniciativas, y creo que nos quedan 3 trabajos muy prósperos en esta comisión. Enhorabuena y felicidades obviamente también a todos los integrantes de esta comisión. Esperemos tener comunicación permanente con ustedes. Muchas gracias. Gracias. También está con nosotros la licenciada Dinora Pizano Osorio, que además es la expresidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la sexta legislatura. Bienvenida por su presencia. Si desea hacer uso de la palabra.
De manera muy breve, agradecerle mucho al presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa la posibilidad de permitirme estar aquí en esta instalación. Para mí es un gran gusto a todos los miembros de esta comisión. Felicidades, enhorabuena. Me parece que están en una de las comisiones más importantes de la Asamblea Legislativa. Efectivamente quiero agradecer también el trabajo que desarrollamos junto a la doctora Perla Gómez Gallardo, un trabajo de mucho esfuerzo, de mucho profesionalismo, razón por la cual pudimos adelantar y pudimos obtener muchos beneficios legislativos en la pasada legislatura. El trabajo que desarrollamos con la licenciada Jacquilo ha sido muy importante en el COPRED. El trabajo que desarrollamos con la licenciada Maricel Gómez es muy importante también. El trabajo que desarrollamos con todas las organizaciones, con todas las docentes de gobierno de esta ciudad fue indispensable para poder generar estos avances y sobre todo las organizaciones de la sociedad civil. No se concibe y no se puede concebir una comisión de derechos humanos de la Asamblea Legislativa sin escuchar a las personas de las que tenemos que aprender, que son las organizaciones de la sociedad civil. Agradezco mucho nuevamente la invitación y estoy segura que van a realizar un excelente papel como es el encargo de la ciudadanía y del momento histórico que vive nuestra ciudad y nuestro país. Muchas gracias. Gracias a la profesora. Están compañeros diputados, integrantes de esta séptima legislatura. Está con nosotros el diputado Luis Alberto Mendoza Acevedo. Somos nuevos, ya no sabemos los nombres de todos. Mil disculpas por el desorden que tenemos. Diputado adelante. Buenas tardes. Diputado, no se preocupe, sí, venimos llegando, ¿ah? Quiero antes que nada realmente dar un reconocimiento y un aplauso a nuestro presidente, el diputado Luciano. Creo que es un esfuerzo y verdaderamente es una gran responsabilidad la que conlleva. Sin duda, saludar y sobre todo dar la bienvenida a la presidenta Perla. Es un honor tenerla por aquí y los demás compañeros diputados, vecinos y sobre todo gente profesional y muy interesada en la materia. Yo en nombre del grupo parlamentario del PAN, como vicecoordinador, quiero decirles que nuestro mensaje es muy claro, muy preciso, correspondiente a los derechos humanos. Para nosotros creo que es el tema más importante de la ciudad, uno de los más importantes, pero la prioridad es los derechos humanos. Es la base total de la humanidad, a eso me refiero. Nosotros estamos completamente obligados y sobre todo más allá de hacer leyes, de velar por ellas, creo que nosotros verdaderamente tenemos que dar muestras de claros ejemplos de hacerlo día con día, vigilar, respetar, acrecentar, acompañar y sobre todo responsabilizarnos de cada una de las leyes y de cada una de las acciones que toma esta Asamblea Legislativa y sobre todo esta comisión para que podamos seguir apoyando y teniendo un trabajo conjunto con la Presidenta y con todos los interesados en los temas. El procedimiento del Partido Acción Nacional es darle prioridad a estos temas, acompañarlos y si nos permite, Presidente, estar muy cercanos a ustedes para que tengamos verdaderamente un cambio, una evolución y sobre todo un cumplimiento cabal al final de estos trabajos. Quiero agradecerles mucho el que me hayan escuchado y en nombre del coordinador Jorge Romero vengo a darles el mensaje. Muchas gracias. Diputada Rebeca Peralta León, que a ella sí la conocimos muy bien desde hace muchos años. Gracias, pues bienvenidos, bienvenidas nuevamente. Hace 18 años y luego de un sinfín de pasajes históricos, sangrientos y de violación a los derechos más fundamentales a lo largo y ancho del país, el Distrito Federal decidió de manera democrática y por la vía pacífica girar hacia la izquierda para convertirse en la ciudad de la vanguardia en esta materia. Faltan muchas cosas que hacer, por supuesto que sí, pero tenemos que trabajar todos y todas de la mano. Muchos han sido los esfuerzos realizados por diversos actores políticos
de la sociedad civil, principalmente académicos, organizaciones no gubernamentales y sociedad. Por hacerla la capital del país, no por su ubicación geográfica, sino por la concentración de los poderes en lugar de los derechos humanos para todos y para todas, donde se respete la vida y se busque la justicia social. Esta ciudad la hemos construido con el apoyo y el esfuerzo de muchas y muchos, de todos los estratos sociales, mujeres y hombres, sectores, personas con capacidades distintas y comunidades con diversas preferencias, quienes han dejado mucho de su talento, emoción e inteligencia para poner en la construcción de organismos que sean garantes de los derechos humanos, organismos que sin lugar a dudas han beneficiado a todos y a todas las capitalinas. A partir de 1997 decidimos en la ciudad caminar y transitar de la mano con la ciudadanía para contar con las instituciones sólidas que brinden derechos básicos como es el libre tránsito, el derecho a la vivienda digna, a servicios de calidad, alimentación, escuela, así como también la libre manifestación y el poder manifestarnos de manera ordenada cuando estemos en desacuerdo de algo. En este camino de los derechos humanos hemos logrado construir y fortalecer instituciones como la propia Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y diversos organismos que abonan con su talento y compromiso en la defensa de los derechos humanos de los capitalinos, tales como es el Comité de Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal y diversas organizaciones ocupadas en apoyar a nuestros gobiernos. La lucha por la consolidación de los derechos humanos y la democracia ha costado vidas humanas, maltratos, tortura, discriminación y persecución, como fue hace 8 días, el sábado pasado, que fueron atacados violentamente en Iztapalapa, tres personas defensoras de los derechos humanos. Ya hicimos también la denuncia, también tenemos conocimiento que esta Comisión de Derechos Humanos el mismo sábado hizo un pronunciamiento y se está exigiendo justicia para que se llegue a las consecuencias que tiene que ser, pero que además detengan a estas personas, porque quienes violentaron los derechos de estas personas que fueron, baleadas, porque les dieron palazo a 3 personas. Entonces vamos a seguir trabajando en este tema. La lucha por los derechos humanos. Es importante que en la Ciudad de México celebremos todos los días, sin dejar de seguir fortaleciendo el tema, los avances en programas de leyes y actividades que incentiven la consideración en la materia. En los últimos 15 años, los jefes de gobierno del Distrito Federal han llevado a cabo acciones en beneficio de sectores en situación de vulnerabilidad, como son los niños, niñas, jóvenes y mujeres, personas con discapacidad, adultos mayores, entre otros. Estas acciones han sido reforzadas con la aprobación de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Por ello, el Distrito Federal ha legislado específicamente para proteger y reconocer los derechos de las niñas, los niños, los jóvenes, de las mujeres, los derechos sexuales y reproductivos y de las personas migrantes. Más recientemente, en favor de la aprobación de la población LGBTI. Sin embargo, todavía existen grupos de la población que requieren una legislación que les atienda y proteja, como son los grupos de mujeres y hombres indígenas. Por lo tanto, el gobierno de la Ciudad de México seguirá trabajando para garantizar los derechos de las mujeres indígenas residentes en la capital, las cuales representan un porcentaje muy alto en la población de la ciudad, pero que además de 9 de cada 10 son discriminados en la ciudad, y eso está en las estadísticas. Aquí están personalidades que conocen mucho del tema. Vamos a seguir trabajando en este tema. Falta mucho por hacer. Desde este espacio impulsaremos políticas públicas que beneficien a todos los sectores, comenzando por los que menos tienen y más necesitan. Somos y seremos una ciudad incluyente de vanguardia. Abonaremos con la construcción de acuerdos que permitan minimizar el sesgo económico que existe entre los diversos pobladores de la Ciudad de México. Impulsaremos la construcción de una ciudad igualitaria, donde todas las personas que vivan y transitan de manera digna y con las mismas posibilidades de acceso y goce de sus derechos humanos. Ello independientemente de la edad, condición social o sexual.
de la nacionalidad u origen étnico, o bien de las creencias religiosas o la afiliación política, o si se tiene alguna discapacidad o se padece alguna enfermedad, porque también es cierto que la población, el sector de indígenas ya es discriminada, se les violan sus derechos, pero más como mujeres también sigue habiendo violaciones a nuestros derechos humanos, pero cuando son indígenas es más fuerte, y si tienen una discapacidad pues se complica más. Entonces seguiremos trabajando. Finalmente es importante tener en cuenta y valorar que desde nuestra trinchera, la Comisión de Derechos Humanos, donde soy vicepresidenta, trabajaremos también por nuestros niños que viven con sus mamás en los reclusorios. Yo quiero hacer un reconocimiento a la doctora Perla, porque se ha estado trabajando desde la legislatura pasada, pero con ella en coordinación se ha estado trabajando para que pues tengan una mejor vida, digna, respetuosa, aunque viven con sus mamás. También se ha estado trabajando, creo que ha estado muy atenta, se ha hecho varios recorridos, porque en la próxima semana vamos a estar también instalando la comisión de reclusorios, donde voy a ser integrante, creo que también el diputado Luis, vamos a ser integrantes y vamos a estar trabajando de la mano con ustedes. Nos falta mucho por hacer, porque también se violan mucho los derechos humanos dentro de los reclusorios, y sí queremos que más que se hagan unas recomendaciones a las autoridades correspondientes, que realmente se apliquen sanciones, porque luego nada más se hacen recomendaciones y luego la verdad es que se quedan paradas ahí. Entonces tendremos que trabajar desde la Asamblea Legislativa para que se cumplan en tiempo y forma las recomendaciones a todas las áreas. Es cuanto. Gracias por su atención. Quisiéramos también luego romper muchos protocolos en la búsqueda de que se reconozca y que se apliquen en verdad los derechos humanos de los habitantes de esta ciudad. Agradecemos también la presencia de todas las organizaciones sociales que dentro de su principal labor tienen la atención de los derechos humanos de los habitantes de esta ciudad. Lo digo desde esta comisión con mis compañeros. Vamos a tener un arduo trabajo con ustedes. Queremos caminar con ustedes en toda esta ciudad en esa misma búsqueda, la necesidad que tiene el ciudadano común y corriente de la justicia que nos debiera de tocar a todos, a todas, desde la asamblea, desde el gobierno, desde todas las partes que compete la justicia en esta ciudad. Sabemos que hay mucho desánimo en cuanto a la visión que tienen los ciudadanos de los partidos políticos, de falta de cumplimiento de promesas, de un crecimiento desmedido de la violencia que se vive en la ciudad. Sabemos que hay poca confianza en sus gobernantes, y la intención de esta comisión es trabajar arduamente. No podemos responder inicialmente por lo que hagan los otros poderes, pero sí desde esta comisión nuestra función principal es de legislar, pero estamos empeñados también de hacer de esta comisión un trabajo de calle. Queremos buscar permanentemente, o estar permanentemente en los ministerios públicos para ver que la atención se dé rápida y expedita al ciudadano que llegue y pone una demanda, y que no salga con la decepción de por qué no es atendido. Vamos a estar muy al pendiente, junto obviamente con la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, que todas sus recomendaciones se sigan. Pues sabemos que son muy tenaces a la hora de expedir una y buscar la solución, pero también sabemos que todavía no hay el efecto punitivo que debiera de existir en contra de quien violenta los derechos humanos de los habitantes de esta capital. Creo que el trabajo como legisladores deberá ser hasta inclusive cambiar el marco legal para que quienes violan los derechos humanos, sea quien fuere, reciba castigo a esas violaciones.
y que no quede como hasta ahora, que sabemos del empeño que se ha puesto, sobre todo de la actual presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, pero si no cambiamos el marco legal para que no solo queden recomendaciones, sino con sanciones punitivas, de nada va a valer el que tengamos comisión tras comisión, porque en todos lados, casi en todas las secretarías, en todas las instituciones tenemos responsables de los derechos humanos. Y bien sabe la doctora Perla que muchas veces poco ha servido de ellos, aunque su enorme labor nosotros la apreciamos, pero la intención de esta comisión, insisto, va a ser el andar, aunque nuestra principal labor es la de legislar, pero hacer el empeño por estar en la calle junto al ciudadano, buscando se respeten sus derechos más elementales, y que precisamente son los derechos humanos, porque en el artículo 1 constitucional nadie puede ni debe dar un paso atrás. Pues agradecemos la presencia de todos ustedes en la instalación de esta comisión y le pediríamos también a la doctora Pisano pudiera hacernos entrega también públicamente de la presentación de las memorias del trabajo de la comisión de la 6ª legislatura. Muchas gracias a la licenciada Pisano. El siguiente punto del orden del día son asuntos generales. Si existen algunos asuntos generales por parte de la comisión. Si no existen asuntos generales, damos por concluidos los trabajos de esta primera sesión de la Comisión de Derechos Humanos de la 7ª Asamblea Legislativa en el Distrito Federal. Muchas gracias.